buenas noches. Soy Cristina Linares de la editorial Renacimiento. ¿Qué tal? Estamos aquí en el ciclo de música de Lobo que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ory y tengo frente a mí a Alfonso Brezmes. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina, encantado. Encantada. Pues bueno, quienes no conozcáis a Alfonso Brezmes, es poeta madrileño y tenemos el gusto, el honor, el placer de contar ya con 4 poemarios suyos. El último es Sed, como podéis comprobar. Y bueno, la verdad es un verdadero placer haber publicado a Alfonso. Si no, no habríamos publicado ya 4 poemarios contigo, ¿verdad? Y la verdad es que para mí creo que va a ser una charla muy emotiva porque conozco bien tu poesía y me gustaría que te conocieran un poco mejor. Así que, si quieres, hacemos un breve resumen. Tu primer libro fue La noche tatuada, ¿verdad? Siguiente fue Don de Lenguas, creo que sería al revés, pero bueno, Don de Lenguas. El siguiente fue Ultramor, con preciosa cubierta de Marie-Christine de Castillo. Y este nuevo, que el último que ha salido, que es Sed, también con cubierta de Marie-Christine. Y quería preguntarte una cosa que me ha rondado mucho la cabeza a lo largo de esta relectura tuya, es ¿cómo llegas tú a la poesía? Bueno, me alegra que me haga usted esta pregunta, como se suele decir, ¿no? A ver, yo creo que no es que yo llegase a la poesía, sino que la poesía llegó a mí, ¿no? En cierto modo, bueno, pues quizá esa imagen que tenemos tan grabada de, por ejemplo, de Fra Angelico, etcétera, de la Anunciación, bueno, no es exactamente así, pero sí es verdad que es una especie de iluminación, ¿no? De la iluminación del lenguaje que se apodera de uno ya desde joven, yo creo que me recuerdo escribiendo desde los 16 años o así, o sea, un enamoramiento del lenguaje, pero en la medida en que tiene cierta capacidad de transformar el mundo, pero también de crear mundos, ¿no? Entonces, a mí ese poder de la palabra, del verbo, digamos que me fascinó desde un principio en otros, ¿no? Y esa fascinación en otros poetas que yo iba leyendo, pues poco a poco me hizo ir dándome cuenta de que quizá yo tenía algo que decir, ¿no? Fui precisamente muy tardío, como bien sabes, en publicar por ese respeto que yo tenía y sigo teniendo a lo que se hace con el lenguaje. Me parece un instrumento muy característico del ser humano. Entonces, tardé hasta los 40 y tantos años en publicar precisamente porque yo no me consideraba digno, en cierto modo, y continuando con esa imagen un poco, de que la poesía, o de yo entrar en la casa de la poesía, ¿no? Aunque seguía escribiendo todos estos años mucho, hasta que, bueno, llegó un momento en que pensé que quizá tenía algo que decir y que eso que quería decir yo de una forma determinada podía llegar a interesar a alguien, ¿no? Ese fue un poco el camino. Uh-huh. Es interesante que hagas esta pequeña presentación porque nos lleva directamente a comentar. He visto, yo creo que 5 temas principales en tu poesía, y yo creo que el primero, el más importante de todos, es quizás esa importancia de la palabra, ¿no? La palabra con el poder que tiene, el decir, el significado. Y hay una frase muy conocida de Shakespeare, ¿no? Une el gesto a la palabra y la palabra al gesto, ¿no? Une la acción a la palabra y la palabra a la acción. El poder de decir felicidad y sentir ya la felicidad dentro de ti, ¿no? El poder de decir la palabra cementerio y estremecerte. Y entonces, bueno, tengo los libros llenos de post-it porque justamente, ¿no?, he ido ahí marcando el tema de todos estos poemas donde la palabra tiene una fuerza principal, donde es el tema del poema. Sí. Les he puesto un post-it rosa y tengo aquí unos cuantos en Sed, que me parece interesante animarte a leer alguno de ellos. No sé si en realidad
no sé, dime tú cuál te apetece. Es verdad el que... Nomine Nominis, por ejemplo, en la página Perfecto, 17 a mí me sí, encanta. efectivamente ese poema tiene... ¿Sí? ¿Quieres que lo lea ahora? O... Sí. Sí, ¿qué te Mira, parece? Sí. dice in nomine nominis. Decir corteza es un milagro no menor que la corteza, que preserva del árbol la ternura. Yo mismo soy peor que si solo digo yo y me resumo. El poder de un nombre es su memoria, igual que el del espejo es su olvido. Mas hay algo roto en las palabras. No saben cómo podrían saberlo. Si el rostro de la mujer que amo se parece a un zorro o a una ardilla. Ignoran el gemido de la seda al caer al suelo su vestido. Contienen todas las letras de la ausencia, pero solo de oídas conocen su dolor. Pues a eso me refería, ¿no? Al poder de la palabra. Tienes otros poemas también que ya se han convertido en míticos, ¿no? De otros poemarios. Por ejemplo, pienso en Ultramor, cuando dices, no puedo anotar pena sin llorar, no logro decir tumba sin escalofrío, ¿no? O, por poner un ejemplo, también en Don de Lenguas creo que también profundizas mucho en... Sí, estoy ahora que me lo dices, hay un poema de mi primer libro, que La noche tatuada, que sigo teniendo cariño, aunque, bueno, digamos, ya lo irás viendo tú, mi poética ha ido avanzando, ¿no? Sí. Que, bueno, son 3 poemas que en cada una de las partes, que son los peligros de la poesía, los placeres de la poesía y otro... bueno, y los peligros de la poesía precisamente dice, escribo puente y me cruzan ríos, digo tú y comienza a llover. Me da miedo pronunciar la palabra no o la palabra nunca. Bueno, y quizá ese fue un poco el germen de luego esa exploración, digamos, en el poder del lenguaje, incluso te diría que también en el poder del silencio. Es decir, para mí cada vez más me he ido dando cuenta del poder y del peligro de la palabra. Muchas palabras juntas entorpecen el mensaje, ¿no? Entonces mi idea es tratar de dejar espacio cada vez más a no sé si tanto el silencio como al poder de las palabras exactas en el sentido Juan Ramoniano, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Está también Salvo ese nombre, ¿no? Que comienza diciendo, si digo párpado, nada tiembla en mi rostro, si alguien dice luna, la luna no asoma secreta tras los árboles. Bueno, y otro tema que también me gusta mucho y que es una constante también en tu poética es el sueño. Y la verdad es que la idea de que en el sueño uno existe realmente. Sí, evidentemente es un tema que no sé cómo decirte, igual que el de lenguajes, que desde un principio, bueno, quizá para los oyentes sea bueno complementar que yo tengo una faceta de artista visual previa a la poética o simultánea que está muy interrelacionada y mis imágenes también son bastante míticas. Entonces, el mundo del sueño para mí es muy importante, no tanto porque mi poesía pueda ser más o menos en algunos poemas surrealista, cuanto porque es verdad que en el mundo del sueño, de la duermevela, de la vigilia, es donde se alumbran, digamos, las visiones quizá más de naturaleza más propiamente poéticas que hay en mi poesía. Ya desde un principio, la frase con la que inauguré mi poesía, que quise elegir, fue una frase de Rebeca, de Alfred Hitchcock. Y a veces vuelvo allí a esos extraños días de mi vida, ¿no? que abre, digamos, ese comienzo de Rebeca maravilloso, que abre por un camino que es en el que la luna juega malas pasadas y hace ver figuras que no existen, ¿no? Bueno, pues ese mundo de la ensoñación me parece que tiene mucho que ver con la poesía. Decía Carl Sandburg que la poesía es un animal marino, es el diario escrito por una criatura marina que vive en la tierra y que quiere volar. Pues yo creo que esa ensoñación de esa criatura que ha nacido en el mar, pero vive en la tierra, pero quiere volar, es muy propia del sueño y por tanto es muy característica, yo creo, de mi poesía, como bien dices. Entonces me gustaría que leyeras un poema que también se ha hecho mítico de Ultramor. Creo que sabes cuál digo.
El de... ¿Cuál? Me dijo que utilizaba mis poemas. Ah, sí, sí. Si me recuerdas en qué página está. Sí, espérate que tengo marcados tantos. Sí, se llama. Aquí 71, la confesión. La confesión. Sí. Es muy corto, ¿no? Como muchos de mis poemas, aunque no en este libro. Confesó que leía mis poemas para coger sueño, sin darse cuenta de que, en realidad, eran mis sueños los que usaban los poemas para entrar en ella. Maravilloso. Y bueno, y como estamos con Sed, si te parece, bueno, también te he seleccionado varios del tema onírico, pero si tienes tú alguno en Bueno, el que... tú que te la has estudiado, mi poeta, yo soy más lector. Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, en la página 33, El sonido de la felicidad. Sí, perfecto. Dice así. Un día escuché el sonido de la felicidad. Era un ruido como de cerezas al caer, arrancadas por el roce de un gigante en un jardín en venta donde el tiempo se ha dormido. Y hay hombres y mujeres que van y vienen sin prisa, como en un cuento de Chejov. Un día soñé el sonido de la felicidad, pero de eso hace ahora tanto tiempo que podría escribir 1000 poemas y todos creerían que aún viene a mí cuando la nombro, como el perro que oye el tintineo de las llaves de alguien que ha confundido su casa en la noche y salta y ladra alegre, sin embargo. Maravilloso. Y me gusta también mucho el de Hacia mí, de la página 67, que precisamente no tiene la palabra sueño, pero bueno, habla de estar dormido, que evidentemente es soñando, ¿no? Entonces, Sí, ese final... me llama la atención, vamos, porque no es un poema que haya circulado mucho, pero a mí personalmente me gusta en su contención, porque habla precisamente de ese, es como una imagen precisamente de lo que nos puede pasar cuando estamos en un sueño y no conseguimos salir de él, y a veces incluso no queremos, y también tiene, creo, algo que ver con la función de la poesía. Decía Pizarnik que escribo para decir lo que no sé, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Dice así, hacia mí. Canto porque quiero abandonar el lugar de los desbordamientos y regresar a la orilla de las cosas de donde no debí nunca salir. Escribo porque estoy dormido y no sé otra forma de volver. Y este poema ya nos lleva al tercer tema, que también es muy constante en toda tu poética, que está relacionado con el primero de la palabra, que es, yo creo que, el arte de escribir, ¿no? De escribir poesía, el ars poética. Y muchos de tus poemas en tus libros, en los 4, hay varios poemas dedicados específicamente en el motivo de escribir, en qué buscas cuando escribes y en cómo escribes, ¿no? en el arte de escribir. Y este poema también hace referencia a ello, ¿no? En lugar de canto, porque en realidad también podría ser escribo, ¿no? Perfectamente. Sí, sí. Es un cantor, el poeta en su origen, ¿no? Por eso. Pues Exacto, sí. Canto, ¿no? Entonces, ¿te apetece leer también algún poema relacionado con el ars poética? Se titula Poética. Sí. Dice así, ayer había aquí un poema, pero ahora ya no está. En su lugar está su ausencia, que es distinta en cada uno de quienes lo leyeron. Ese, y no este, es el poema. Y bueno, podríamos leer quizás algún otro de esta temática, porque es una constante, es una constante, sin duda. En tu obra. ¿Tú sí tienes alguno seleccionado? Sí, tengo varios seleccionados, pero tengo tantos libros aquí desperdigados con todos sus post-it que... Espérate. Bueno, mira, hay un poema, quizá no tiene tanto que... Es un poema que yo le tengo mucho cariño, quizá no tiene tanto que ver con la poética, pero tiene que ver con la literatura, que también es la poética, que sí es un poema que ha circulado mucho, que es La casa sin puertas. Adelante.
tiene mucho que ver con el oficio del escritor, ¿no? Y cómo uno se siente, en este caso concreto, Brezhnev, es decir, yo, dice así: Homero vio a Dios, esa fue la causa de su ceguera. Borges leyó a Homero, y en sus hexámetros las naves surcaban el mar para llevar el sol hasta el ciego horizonte de sus ojos. Yo he leído antes a Borges y otro me lee a mí ahora. Así viaja la luz por esta casa sin puertas, cuyos muros son palabras, iluminando unos cuartos tras dejar otros a oscuras. Y haciendo un paréntesis en las diferentes temáticas de tu obra poética, me gustaría quizás incidir evidentemente, en el libro que nos reúne hoy aquí, que es Sed, y me encanta la idea de haberlo organizado como los 4 puntos cardinales y la sed como epicentro, ¿no? Como lo que mueve esa sed, esa ansia, esa búsqueda. Y veo muchos poemas donde utilizas la palabra sed, pero muchos otros donde utilizas otros términos, pero en realidad sentimos la sed también, ¿no? Hay un momento en el que hablas de la sal dulce es un poema que inevitablemente te lleva a la sed, o incluso también como sinónimo de búsqueda, ¿no? Como hemos dicho antes. Acabo de abrir por ejemplo, dice: Venga a nosotros, se titula. Dice: Caigan tus ojos en mí como cae el cuchillo en el pan, para partirlo. Hágase en ti mi palabra como se hace el verbo en la lengua, para dejarla encinta. Venga a nosotros la sed, como viene el dolor al mundo, para salvarlo. Ay, es maravilloso. Tienes otros poemas además donde, por ejemplo, de la página 35, aunamos la sed y la poética. Entonces, el poema incompleto creo que viene genial. ¿Quieres leerlo tú o quieres que lo lea? No, por favor, léelo tú. Vale. Léelo tú. Me animo con otro luego. Muy bien, poema incompleto. Dice así: Nadie lloró cuando murió el abuelo, y yo me preguntaba a dónde van las lágrimas que no se vierten. Más tarde supe que escribir era tachar algunas palabras para que otro acabe el poema. No se debe enseñar todo. Es como calmar la sed mostrando el agua. No se debe decir todo. Es como echar a volar a un ave al que le han cortado antes las alas. Es como querer matar a un gorrión que ya está muerto. Y como antes he citado el poema de Sal Dulce, pues me animo y yo también lo leo, te acompaño, si te parece bien. Sal Dulce. Desde el café, contra la lluvia, cierro los ojos y te vuelo. Todo aquel que ha visto el mar y lo escucha aún en su cabeza, sabe bien de lo que hablo. Todo el que la ha sentido rodar por sus mejillas y escocer un día entre sus labios, sabe bien a qué sabe esta sal. Y bueno, ya me quita la espinita yo de leer un poema y ahora seguimos contigo. Hay otro tema que me gusta mucho y que es también una variante en tu poética, y es el del espejo, el del reflejo, ¿no? El de mirarte en un espejo y ser tú o no ser tú. ¿Quieres comentar esto un poco? Bueno, sí, en realidad es un tema mío, pero también es un tema muy clásico, ¿no? Y no solo borgiano, sino de muchos autores lo han tratado, ¿no? En mí, bueno, no sé por qué es esta fascinación por el espejo, ¿no? Por esta sensación de que es ese testigo mudo que está objetivo y que deja pasar la realidad por delante y la duplica, ¿no? Esa duplicación objetiva y un poco fría también nutre otro de los temas, que es el de los cuentos, ¿no? De Alicia a través del espejo. Y por tanto, pues es un viejo tema clásico que en mi poética sí efectivamente está. Mira, por ejemplo, en el poema Los otros, de La noche tatuada, que dice así: surgen de pronto tras la telaraña del alba, extenuados argonautas que regresan con las manos vacías del viaje más hermoso. Lentamente despiertan de sus sueños y, uno a uno, como si ya supieran el camino, van cruzando a este lado del espejo,
hasta volver a ser nosotros mismos. Y bueno, es un tema que está en prácticamente yo creo que en todos mis libros, ¿no? Por ejemplo, este poema Fábula en ultramor, que dice: frente al espejo hay un hombre, pero nadie se refleja en aquel. Tan solo el marco de la puerta y una lámina de agua con unos pocos árboles al fondo. Ese hombre es el recuerdo. Solo proyecta lo que tiene detrás. Me da miedo llamarlo y que se dé la vuelta y verlo todo. O no ver nada. Y bueno, justamente este poema también tiene el tema de la fábula, ¿no? Es también una constante en tu poética, también aparece en Vicios ocultos, de los cuentos, ¿no? La mitología, ¿no? Penélope, Ítaca, el lobo en este ciclo de, precisamente que estamos, ¿no? De la Fundación Carlos el Mundo de Ori, y también pues es una constante también relacionada con el sueño, con lo onírico, el tema de vivir en los cuentos, ¿no? En las fábulas, me parece también muy, muy interesante. Cuéntanos. Sí, pues, sí, bueno, es una vieja fascinación. Bueno, ya veis que soy un poco fetichista de muchas cosas, ¿no? Porque sueños, lenguaje, etcétera. Pero bueno, son las mitologías propias que se va construyendo uno, ¿no? Y que de las lecturas, del cine, de la música, de todo, pues al final vamos construyendo nuestro mundo particular. Y ese mundo particular, no sé cómo lo llamaréis, los que me leáis, brezmeriano, por decirlo de alguna forma, pues yo creo que está muy vivo ahí, ¿no? Y también mi obra visual para el que se acerque por la web, ¿no? Y está en muchos libros, desde el primero, que hay un poema muy clásico, vamos, clásico, lo digo sin falsa modestia, pero porque se ha circulado mucho, que está en la parte, precisamente, que se llama Los dominios del lobo, la segunda parte ya que el programa es música de lobos, que se llama No leíste los cuentos. Lo leo porque, bueno, es conocido. No leíste los cuentos. Y así te va. Ya es tarde para lamentos. Se hace tarde y pronto estará oscuro. ¿Ves esta boca, amor? Está hecha a la medida de tus sueños. No hay tiempo ya. Cierra los ojos. No leíste los cuentos y ahora yo, así es la historia, tendré que comerte. Y bueno, ya por enlazar con el último de mis libros y entre medias, todos estos cuentos aparecen y desaparecen para la mitología, como tú muy bien has dicho, muchísimo también, ¿no? Porque en el fondo todos somos parte de una trama literaria en la que heredamos todo, ¿no? Pues hay un poema, por ejemplo, que se titula No soy nadie, que evoca otro cuento también muy clásico. Cuando entras en mis versos, soy la bestia que ruge al sentir a la bella entrando en palacio. Cuando dejas atrás sus muros, soy la novia abandonada en el altar, el lobo que retorna sin su presa. Entre medias, no soy nada, no soy nadie. El bostezo de un chacal en la noche, una piedra en la bota de un rey, un teléfono en mitad del desierto, la hierba aplastada en el valle por un enorme animal invisible del que solo puedes ver sus pisadas. Fantástico. Quería, bueno, yo sé lo que quiero, lo que busco cuando leo poesía, ¿no? Y qué es lo que me gusta encontrarme, pero también quería saber qué le pides tú a un poema. Yo, sinceramente, lo que le pido a un poema es que me haga un clic. Es decir, que cuando yo salgo del poema haya algo en mí que levemente, aunque imperceptiblemente, haya cambiado. Es decir, una forma de decir algo distinta, una imagen distinta, una pequeña transformación. Es decir, yo creo que no hay nada peor para la poesía que es que te deje indiferente, que te aburra. La poesía no te puede ni aburrir ni dejar indiferente. Tiene que haber una emoción que te haga querer decir expresiones tipo, con perdón, joder, yo querría haber escrito esto, yo llevo buscando, me quiero este libro, llevarlo a mi casa solo por un solo poema, pero solo por un solo poema se puede salvar toda la poética. Para mí es más importante un poeta que ha escrito un grandísimo poema, un solo grandísimo poema,
que un poeta que escribe muchos poemas buenos, mediocres, decentes, buenos, pero que me deja indiferente, es decir, o que me gusta, pero yo busco el relámpago, eso que te deja como una estacada en medio de, como decía Cortázar, ¿no? El amor tiene que ser un relámpago que te deja clavado en medio de la calle, pues eso. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo y además a mí los poemas que más me gustan son estos que tienen un hilo conductor, toda una historia a la que vas siguiendo y que tiene un final que te deja sin palabras, ¿no? Que te da quizás como lo acabas de decir, ¿no? De un trueno que te cae encima y te quedas petrificado. Los poemas tienen finales sublimes. Tengo la mayoría de ellos siempre el último verso marcado y destacado y señalado. Entonces, bueno, te animo también a leer algún otro poema que no tiene por qué ser de temática del arte de escribir, ni de los sueños, ni de la sed, sino de lo que tú quieras. Bien, como no sé cómo vamos bien de tiempo, leo alguno por ejemplo, los puntos invisibles de sed, todos estos van a ser de sed. Desconfío de las rectas, van a donde quiero ir, no por donde quiero ir. Solamente cuando tardo porque entro en el paisaje, logro ver los puntos que lo unen. Solo cuando me demoro en la senda que me lleva, logro saber a dónde voy. A cierta altura del camino, el por dónde es importante. Ítaca, ya lo sabemos, se desvanece al llegar. Bueno, hay un poema muy cortito, pero que le tengo cariño, que se titula Dos cosas. Dos cosas aprendí de mi sed, que se parece mucho al dolor y que no se separaría de mí, mi semejante, mi sombra, mi perro, ni por toda el agua del mundo. Y bueno, yo creo que para el lector del libro quizás sea bueno que lea, por ejemplo, el libro está estructurado en los 4 puntos cardinales, como has dicho antes, pues por ejemplo la introducción de alguno de ellos, norte, sur, este, oeste, cualquiera de ellos. Por ejemplo, norte, que es el que abre. Dice, todo viajero extraviado se guía por este punto imaginario, es decir, por su ausencia. Es lo más parecido a un horizonte y, por tanto, a la sed. Bueno, estos 4 puntos cardinales, digamos, es de este buscador desorientado en medio de un desierto, ¿no? que trata de saciar esa sed que, por definición, es prácticamente insaciable, ¿no? Y bueno, no sé si quieres tú que lea alguno en concreto. A mí el último, el que cierra el poemario, me gusta muchísimo, ¿no? Pues Rara vez. Cerramos si quieres, el programa con la lectura, se titula Ave Fénix. Dice, yo te hablo desde el pasado y tú me lees en el futuro. 2 lugares por suerte inexistentes. Nos queda el ahora entre las manos. Esta ave atada a sus cenizas que acaba de llegar de un largo viaje y sabe que ya tiene que partir. Precioso. Bueno, yo te había pedido Raravis, pero has leído otro. Léeme Raravis, anda. Te he leído Raravis. ¿Cuál he leído? La página 79 de Sed. Raravis, perdón, es que lo tenía así. Perdón. Ese también me gusta mucho, pero no es el último. Vale, no, perdón. Y cerramos con este, entonces, Raravis. Sí. Al que habla solo frente a lo invisible, le digo, te comprendo. Igual que demasiada verdad te petrifica, hay sueños que levantan de la cama y te hacen pronunciar lo que no sabes. Así se llega a la luna, porque duele. Así nacen las alas, porque nunca responde nadie cuando hablamos, y algo nos empuja hasta el borde, y seguimos cantando ya luego por el aire. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que quedamos por concluida esta entrevista, este encuentro con Alfonso Bredmes, maravilloso poeta, autor del poemario Sed. No sé si se lee al revés, pero bueno, Sed, no des.
Y nada, muchas gracias al ciclo Música de Lobo de la Fundación Carlos Edmundo de Ory y hasta pronto. Gracias, Alfonso, a ti por estar aquí. Gracias a ti y al programa también. Hasta pronto. Bueno.